Muy buenos días, señoras y señores. En esta fría mañana de lunes, pero preciosa, si usted no ha salido de casa, se lo recomiendo. Finalmente, a finales de noviembre, tenemos prácticamente nuestro primer día realmente como mes de noviembre. Bueno, el clima cambia, estamos justamente en estos días en una gran cumbre sobre cambio climático. Vamos a ver cuáles son los resultados. Pero hoy vamos a hablar sobre ese sistema informático que ha diseñado la CICIG y el Ministerio Público para medir la impunidad. Impunidad es una palabra que se menciona permanentemente en nuestro círculo, pero ¿qué es? Pues no es más que la falta o ausencia de castigo ante la comisión de un delito, según lo describe o lo califica el diccionario de la Real Academia Española. Para hablar sobre ese tema hemos invitado esta mañana a Rodman Pérez, él es secretario de Política Criminal del Ministerio Público, y también a Ronald Figueroa, quien es coordinador del Sistema Informático del Ministerio Público. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. A ambos. Un tema sumamente importante en el país y que a veces no se le da la relevancia que debería de tener. Y quiero que empecemos por eso, por ver por qué es que es importante medir la impunidad y cómo finalmente eso se logra, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy buenos días también a todos los televidentes. La verdad es que es importante tener una línea de base para conocer cómo funciona nuestro sistema de justicia. Hablar de impunidad plantea necesariamente hablar de punidad, es decir, de castigo, de respuesta, de castigo en términos doctrinarios, ¿no? De respuesta del sistema cuando se comete una acción delictiva. El hablar de punidad implica entonces de la capacidad que el Estado en su conjunto tiene para recibir las denuncias, para tramitar esas denuncias, para hacer la investigación, para procesar a la persona que resulta responsable de un hecho delictivo, para deducirle sus responsabilidades y en dado caso es sentenciado condenatoriamente, para ejecutar también esa sanción. Entonces es toda esa ruta que el Estado como tal tendría que tener para poder sancionar cuando se comete un hecho delictivo. Entonces el estudio es importante porque es necesario que como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, y precisamente en eso se fundamenta el estudio en el artículo 1 y 2 de la Constitución, cómo el Estado está obligado a ser garante de la vida, de la seguridad, de la libertad, de la justicia de sus habitantes, y partiendo sobre todo bajo el principio del bien común, cómo entonces el Estado debe garantizar ese acceso. La justicia, por supuesto, entonces es un bien necesario, es un bien claro, que debe permanecer, que debe estar. Y es importante que comencemos entonces a medir esa capacidad que el Estado tiene. Es prácticamente una evaluación del desempeño de todo nuestro sistema de justicia, pero también debería de serlo de nuestro sistema de seguridad. Así es. Y aquí es a donde quiero ir profundizando. Generalmente la impunidad tiende a medirse por el número de casos que ingresan, en este caso al Ministerio Público, y el número de sentencias firmes, es decir, se contrapone ese número de casos que ingresan con finalmente los que obtienen una sentencia firme. ¿Es así como se va a medir en esta oportunidad el grado de impunidad en el país? Dentro del análisis que se realizó en conjunto con CICIG, con los consultores de CICIG, se identificó que no solamente eran esas variables, sino que se tenía que tener en cuenta de primero toda la depuración de los casos que ingresan al Ministerio Público para identificar aquellos que no constituyen delitos o que son desestimados. A partir de eso se toman todos aquellos que tienen cualquier tipo de salida alterna a lo que son criterios de oportunidad, conversiones, suspensión condicional de la persecución penal, más las sentencias de tipo condenatorias. Entonces estamos hablando de que no solamente son aquellos casos efectivos que se les da un trámite, sino que adicionalmente todos los que tienen alguna salida positiva, efectiva. Esto es como se conformó para identificar lo que es la punidad que mencionaba el licenciado Rodman. A partir de esto se saca la diferencia de aquello que no tiene una salida o una resolución. Esto es lo que estamos identificando como que lo que constituye la impunidad dentro del país. Pero no estamos hablando únicamente de homicidios, porque eso que yo les mencionaba eran los casos que ingresan, que son registrados como homicidios versus las sentencias firmes. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de caso, es decir, también un delito contra el patrimonio, una violación, etcétera. Así es. El estudio precisamente plantea esa parte.
Primero, es necesario establecer de que para poder medir lo que sucede con la impunidad en nuestro país, pues se plantean variables que son dinámicas. Es decir, que dependiendo de la naturaleza del delito, es necesario hacer ese ejercicio de medición. Es necesario también tomar en cuenta una serie de elementos, por ejemplo, el tiempo en el que se comete el delito, el tiempo en el que se logra establecer quién es el responsable. Sí, porque regularmente a veces se registra un delito hoy, pero no obtiene sentencia firme, sino hasta muchísimo tiempo después. Efectivamente. Eso sucede, por ejemplo, cuando se hace el ejercicio, precisamente funciona para todos los delitos. La fórmula está planteada, el estudio está planteado para poder hacer el ejercicio de medición para todos los delitos, pero creo que tradicionalmente y de manera internacional, el que se utiliza mucho como parámetro es el tema de las muertes por homicidio, ¿no? Sí. Entonces, particularmente el estudio plantea que para el caso de los delitos de homicidio en Guatemala, precisamente conforme va avanzando los años, por ejemplo, los casos de 2008, con el transcurso de los años, por la complejidad del estudiar, de investigar y de procesar casos de delitos contra la vida, la tasa va teniendo un comportamiento interesante. Es decir, en el primer año en que se cometió el delito, pues la tasa pareciera ser de impunidad, pareciera ser un poco alta, pero conforme el transcurso del tiempo, incluso que finalmente 1 o 2 años después, se evacúa. El ejercicio va dando cuenta que ese nivel de impunidad va disminuyendo a tal punto que oscila al día de hoy entre un 10% en el momento en que se comete el delito y llega a ser hasta el 26% de los casos que logran ser resueltos. Ahora bien, a veces la disyuntiva en este tipo de mediciones es que nos tendemos a focalizar mucho en la cantidad de delitos que ingresan y la cantidad de delitos que finalmente obtienen sentencia. Pero también la impunidad pasa por la calidad del servicio que se dé. Porque puede ser que muchas veces los fiscales o los jueces sientan la presión de que van a ser evaluados con base al número de sentencias o al número de pruebas y de investigaciones que terminen, pero puede ser que finalmente la sentencia sea injusta. ¿Hay algún tipo de elemento, de indicador que permita también ir monitoreando la calidad del trabajo que se realiza en los órganos de justicia? Sí, internamente dentro del Ministerio Público se tienen varias mediciones sobre la efectividad del trabajo de todos los fiscales. Y por eso es importante notar que dentro de esta formulación no solo se toman las condenas al final de todo el proceso, sino que todos los tipos de salidas, incluso toda esa depuración que se hace previa para tener la objetividad por parte de los fiscales en hacer la investigación, la persecución penal hasta lograr la condena de los procesos. Entonces no solamente estamos ponderando la finalidad del proceso, que es la sentencia, sino que todos aquellos otros tipos de salidas que la ley les permite a cada uno de los fiscales, ¿verdad? Ahora bien, hay muchísimos casos también, licenciado. Esto estamos hablando de lo que se va a registrar, de lo que ingresa, pero impunidad también es lo que la gente calla, claro, lo que la gente no denuncia. Así es. No sé si hay otro tipo de parámetros o cómo se hace en otras realidades para medir esto. Así es. La no denuncia, en algunos estudios se denomina como la cifra negra, otros lo mencionan como el subregistro, o simplemente es esa cifra de los casos que no se denuncian por una serie de factores, por no tener un lugar o un acceso cercano hacia donde denunciar, por temor a represalias, por desconfianza en el sistema. Es decir, existen una serie de factores que generan una cifra que no se denuncia. En otros sistemas se practican algunos estudios que se llaman encuestas de victimización, Sí. que permitan identificar precisamente esto, aquellas estadísticas de los casos que se cometen, pero que no se denuncian. Tenemos entendido que para el caso de Guatemala han existido algunas iniciativas que pretenden desarrollar para los meses próximos algunas de estas encuestas, atendiendo a ciertos delitos que serían los más recurrentes, como los casos de violencia contra la mujer, los casos de extorsiones, amenazas y algunos otros delitos de los que son dentro de los registros oficiales los casos que más se denuncian al día de hoy en Guatemala.
Este tipo de estudios permite entonces tomar en cuenta las acciones que como Estado debemos implementar para ir mejorando. Estamos conscientes que esa parte también tiene que ver con los factores de impunidad, aquellos casos que de hecho se dan, se cometen, pero que no se denuncian. Y como no se denuncian, entonces tampoco todo el sistema realiza su funcionamiento integral para poder darle una respuesta a un caso que oficialmente no ingresó. Así es. Claro. Quiero volver con ese tema, pero antes tengo que irme con Carolina porque vamos a conocer cuál es la percepción de nuestro público televidente en cuanto a esa pregunta que se planteó esta mañana. Si ha disminuido o ha aumentado la impunidad en el país. Vamos a ver, Carolina, qué es lo que está diciendo nuestro público televidente. Gracias, Carmen. Respecto a la pregunta que tú mencionas, la etiqueta que utilizamos es Impunidad Guatemala. Tenemos bastante participación. Vamos a leer el comentario de Eric Escalantes. Nos dice que se ha mantenido estable, que hay estructuras intocables e impenetrables en este país. Basta ver el plan Maquiavelo para desprestigiar a la CICIG y al Ministerio Público con el bufete VIP o de la impunidad. Evan Volks nos dice, es constante y con tendencia a un crecimiento, pues existen los elementos necesarios para que florezca. Por una PNC llena de corrupción y una ministra de Gobernación inepta, el Ministerio Público sigue sin dinero para continuar y los jueces que lucran sin medida y control a cuesta de lo que sea a todos los niveles. Este es el comentario del televidente Evan Volks. Pablo Carney nos dice simplemente que expulsen a muchos terroristas que están de parásitos enquistados en el quehacer público, principalmente en el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Gabriela Guerra nos dice que todo está regresando a la normalidad, la mafia sigue. María Linares, hay que empezar por cambiar a la ministra de Gobernación. Costa Ari, hay que trabajar y limpiar el organismo judicial, iniciar procesos contra la gente que denuncia falsamente. Mientras que Jaime Cabrera opina que evidentemente ha disminuido, pero leve. Hay muchos mandos medios y bajos que gozan de ello. Esta es parte de los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Recuerde que usted está a tiempo para escribirnos. La etiqueta que le proponemos es Impunidad Guatemala. De esta manera para nosotros es más sencillo poder encontrar sus comentarios y leerlos al aire. Carmen, regresamos contigo. Gracias, Carolina. Interesantes comentarios. Vamos ahora con usted, ingeniero, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ingeniero, parte de lo que hablaba el licenciado Rodman es muy cierto. Toda esta información que va a estar contemplada en esta base de datos, en este software, va a permitir evaluar permanentemente el sistema de justicia y, como bien él lo decía, y alguno de nuestro público televidente, poder identificar esos nudos problemáticos a los cuales el Estado va a tener que plantear algún tipo de políticas o medidas para mejorar la situación. Por ejemplo, ya lo mencionábamos, corrupción, negligencia, exceso de burocracia, saturación en cuanto al sistema. Podría ser que eso nos llevara a despenalizar, por ejemplo, algunos casos. Eso va a ser posible porque va a haber una desagregación. Cuéntenos cómo es que funciona este software que usted nos comentaba antes de salir al aire, que fue más bien un software diseñado por CICIG y que el Ministerio Público va a nutrir con información. Esta es una plataforma web que estará accesible desde la página del Ministerio Público y de CICIG, en donde se va a poder identificar por distintos criterios cuál es el nivel de impunidad, bajo ya las variables que ya mencionamos anteriormente. La ventaja es que ahí vamos a poder seleccionar el tipo de delito que nos interesa para identificar la necesidad y el periodo, el año que vamos a estar evaluando. Dentro de esto automáticamente se generan todas las estimaciones y nos da los porcentajes de impunidad que se tienen al momento, para poder hacer una comparación entre años y para poder tomar las decisiones que se requieren. ¿Qué tanto se va a poder desagregar esa información porque usted me decía que va a estar disponible en línea cualquier ciudadano que necesite consultar esos datos por curiosidad personal, por intereses académicos, va a poder hacerlo desde su computadora en casa? Sí, efectivamente, es totalmente en línea. Es acceso gratuito obviamente de la página del Ministerio Público y de CICIG, y va a poder tener el detalle de todo por delito de cada una de las registros de impunidad tomado directamente de la información desde el sistema de casos del Ministerio Público. Se toma desde ahí considerando que es el sistema que obviamente registra la información desde que inicia un proceso ya categorizado como una denuncia penal
hasta su finalización en cualquiera de las salidas o la sentencia correspondiente. Entonces, esto nos permite dar ese nivel de detalle de información que se requiere en lugar de solamente tener la finalidad del proceso o el inicio del proceso, como puede pasar en otras ¿Qué seguridad instituciones. tenemos los ciudadanos, antes de irme con el licenciado Pérez, que con él voy a cerrar, qué seguridad tienen los ciudadanos que la información o qué controles sobre que la información que se va a ingresar allí va a ser la información verídica? Porque muchas veces se cae en la tentación de alterar esa información con tal de tener resultados más o menos aceptables. La ventaja es que como la información se toma directamente del sistema de investigación de casos del Ministerio Público, desde que inicia el proceso y se le otorga el número de denuncia a la persona que llega a registrar al Ministerio Público el proceso, desde ahí empieza el registro de información. Por lo tanto, obviamente no podemos registrar procesos que sean totalmente aleatorios. Son procesos de denuncias reales dentro del Ministerio Público. Y de esa misma cuenta, todo el registro de diligencias, salidas y acciones que se requieren dentro de la investigación hasta lograr obviamente la condena. Para cerrar con usted, licenciado Pérez, definitivamente la impunidad no únicamente la vamos a medir con, digamos, midiendo esto del número de casos que ingresa y número de casos que finalmente obtienen sentencia, sino pasa también por policía, claro, que es siguiendo toda esa cadena de seguridad y justicia, policía, sistema de justicia, lógicamente, y sistema penitenciario, que hoy tenemos una situación bastante lamentable. Al final, todo ese círculo es lo que va a permitir medir la impunidad. De hecho, el índice de impunidad que realiza una Universidad de Puebla en México considera factores estructurales y funcionales. Pero este es el primer paso, me comentaba usted. Así es. ¿Cuándo creen ustedes que ya esto va a estar alimentado y podríamos estar teniendo algo mucho más integral en el futuro? Así es. Yo creo que esta iniciativa es importante precisamente porque para la toma de decisiones a nivel de políticas públicas como Estado es necesario tener una base cierta sobre la cual tomar precisamente esas decisiones. Esto es importante porque hacer el comparativo, el mismo estudio lo plantea, hacer el comparativo del caso de Guatemala con algunas regiones, por ejemplo, de Europa, plantean situaciones totalmente distintas. Tiene que ser más o menos homogéneo para poder comparar. Distintas y que llaman la atención. Por ejemplo, el tener la relación de los cuerpos de seguridad, de elementos de policía, la relación de un elemento en porcentaje a cantidad de habitantes de los países, pues precisamente con menos índices de violencia, plantean una diferencia abismal de investigadores, de fiscales, de jueces, todo un escenario que es propicio para poder viabilizar la investigación y la solución de un caso cuando éste se comete. Pero a este factor, en el caso nuestro, muy de Guatemala, habría que agregarle también el alto índice de delincuencia que hoy tenemos, que precisamente nos hace concluir en que es sumamente necesario apostarle a los espacios de prevención. Más que a la reacción. A este tema, entonces, es importante. La visión integral debe estar definida en una política criminal de Estado. Este ejercicio, el Ministerio Público lo ha iniciado desde el año pasado. Estamos a punto de hacer la presentación pública de este esfuerzo que precisamente es integral, pero que necesariamente pasa también con el fortalecimiento presupuestario del sistema de justicia. Esto es fundamental. Gracias, licenciado Pérez. Gracias también por habernos acompañado, ingeniero. Es sumamente importante esto. Felicitaciones al Ministerio Público, una política criminal que ya está en camino, un sistema informático para poder medir la impunidad. Se están dando pasos firmes en Guatemala para poder mejorar en términos de seguridad y justicia y pues lógicamente esto no termina aquí. Hay que seguirlo complementando y avanzando en esa misma dirección. Gracias a ustedes por habernos acompañado y volvemos ahora con Carolina y con Mario a la mesa principal.